Del Santo Evangelio según San Mateo, dice así el texto: En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues en este texto del Evangelio de San Mateo, vemos en el relato evangélico de hoy, la vocación de San Mateo funge como un elemento introductorio para una enseñanza profunda. El reino de Dios se ofrece a los pecadores del mismo modo que a los justos. En efecto, uno de los signos que anuncia la llegada del reino es la convivencia de Jesús con los pecadores. Este signo muestra que Dios ama a todos sus hijos y les ofrece la comunión con Él. Aquí hago un paréntesis. Recordemos que Jesús viene a anunciar la inminente llegada del reino de Dios y va dando signos de la llegada del reino. El primer signo es la predicación misma del reino. Cuando dice Jesús en Marcos 1, 14 y 15, el reino de Dios está cerca, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y se hizo famoso Jesús por ser un gran predicador y a través de enseñanzas directas, de parábolas, de diálogos personales con Nicodemo y otros, Jesús fue hablando de la llegada del reino. Entonces, el primer signo de la llegada del reino es la misma predicación de Jesús, que predica la soberanía de Dios sobre nuestra vida y que para que nosotros aprendamos a dejarnos llenar de este reino, nos invita Jesús a renunciar al mal. Por eso vemos en los evangelios que antes de que Jesús comience su predicación, es empujado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Siglos atrás, los israelitas habían caído continuamente en las tentaciones en el desierto cuando iban criticando a Dios y a Moisés cada vez que les iba mal allá en la península del Sinaí. En cambio, aquí vemos cómo Cristo vence las tentaciones confiado en la palabra de Dios, y así entonces Cristo se nos muestra como ejemplo. Pero además, una vez derrocado Satanás, tras superar las tentaciones, Jesús puede instaurar el reino de Dios. Satanás es derrotado precisamente cuando Jesús vence las tentaciones. Y así entonces Él puede comenzar a establecer el reino de Dios en el mundo. Él ha vencido a Satán y ahora establece el reino de su Padre para que nosotros dejemos de ser sometidos por el pecado y comencemos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para llevar una vida grata a los ojos de Dios. ¿Ok? Bien, siguiente. La gratitud del amor de Dios se convierte en motivación para que los pecadores abandonen su modo de vida y se abran a la novedad del reino. Aquí es donde entra el segundo signo de la llegada del reino de Dios, las comidas de Jesús con los pecadores. Jesús no come con los pecadores porque esté de acuerdo en cómo viven ellos. Más bien, lo hace
para que ellos experimenten la cercanía y la gratuidad del amor de Dios y cambien. Entonces es predicación, primer signo. Segundo signo, las comidas de Jesús con los pecadores. Busca Jesús que ellos cambien, abandonando el pecado, su modo de vida pecaminosa, y se abran a la novedad del reino que Jesús viene anunciando. Así, al saberse no juzgados por Dios, los pecadores percibirán su bondad para con ellos y verán que la mejor forma de agradecer a Dios todo el bien que les ha hecho es realizando una auténtica conversión de vida. El tercer signo con el que Jesús manifiesta la llegada del reino de Dios son las sanaciones de los enfermos. Y el cuarto signo, los exorcismos con los que Jesús libera de la opresión a los hombres, una opresión ejercida por el mal, ¿verdad? Así que estos son los cuatro signos que evidencian la llegada del reino: predicación, comidas con los pecadores para ganárselos, para acercarlos a Dios, y la sanación de enfermos y los exorcismos que muestran que Dios ha venido a liberarnos de toda opresión y dolencia para que vivamos para Él, para que recuperemos nuestra condición de adoradores de Dios en espíritu y verdad y hagamos de nuestra vida un culto constante a Dios. Para eso son los signos que evidencian la llegada del reino. Orientaciones para nuestra vida. La actitud incluyente de Jesús deja una enseñanza sublime. No solo no debemos excluir del proyecto de Dios a los pecadores, sino pedir por ellos para que se abran a la novedad de la experiencia de Dios. En efecto, quienes continuamente viven en el pecado no han experimentado la fuerza renovadora de la experiencia de Dios en su vida. Ahí entran, pues, los ladrones, los estafadores, los secuestradores, los narcos, toda esa gente que hace el mal por ambición del dinero. ¿Qué pasaría si alguno de ellos tuviera una experiencia profunda de Dios? Cambiaría radicalmente. A quienes me siguen en el curso de la mañana, que tuvimos este curso de la primera carta de San Juan, les hablaba del caso de un hombre que era un traficante allá en Inglaterra, hace ya muchos años, allá por los años 90, que traficaba pues de todo, ¿verdad? Armas, alcohol, drogas, pues era un experto en ese campo. Era un capo menor, como decimos, una especie de lugarteniente de algún capo mayor, de algún narcotraficante mayor. Bien, pues resulta que en un momento la policía lo agarra y se lo llevan a la prisión. Lo juzgan y todo, lo sentencian, acaba en prisión este cuate. Y en la noche del 31 de diciembre del 99, si no me equivoco, si mal no recuerdo, este hombre asegura que un ángel se apareció en su celda. Así literal, un ángel apareció en su celda. El ángel era un hombre, un ser luminoso, no lo describe con alas, simplemente un ser luminoso vestido de blanco y que le dio un mensaje para que hiciera de su vida un servicio a Dios. En síntesis fue eso el mensaje del ángel. Alguien dirá, pues a lo mejor estaba borracho o drogado este cuate y se imaginó eso. Pero resulta que los demás reos de la cárcel vieron salir una luz muy potente de la celda de este hombre y como era prácticamente de madrugada, le empezaron a gritar que apagara la luz, que los dejara dormir y todo eso, cuando en realidad, pues este hombre dice, es que la luz provenía
de ese visitante nocturno, de ese mensajero de la noche. Y pues dijo, pues esto es lo que Dios quiere para mí. Yo no conocía a Dios y tuve a través de esta experiencia un encuentro con él o con su mensajero y pues yo sí le creo. Y ese hombre cambió radicalmente en cuestión de segundos, cambió su vida completamente. Se empezó a portar bien, le redujeron la sentencia, cumplió su sentencia y salió y dijo, ¿cómo puedo servir a Dios? Y se fue de monje benedictino, siendo que al principio él creo que ni era católico, se hace bautizar y bueno, entra en el monasterio y hace su profesión religiosa y así pasó el resto de su vida, murió siendo monje. ¿Y todo por qué? Porque él está seguro, él está firme, convencido en que un ángel se le apareció. Vino a mí, a mi celda, un hombre de luz que me dijo sencillamente esto: haz de tu vida un servicio a Dios. Eso de irse al monasterio y eso ya fue onda de él, ¿verdad? Él interpretó así el llamado y perseveró hasta su muerte. Uh-huh. Y quien escribe la vida de este hombre es una escritora española, María Vallejo Nájera se llama. De hecho, les voy a mostrar, incluso a los que van a ver el video les va a gustar, les voy a mostrar el libro que tengo aquí en la mano. Bien, miren, es este. Se llama Un mensajero en la noche. Este libro de María Vallejo Nájera cuenta la historia de un hombre dedicado completamente al pecado, al mal, al tráfico. Yo creo que hasta traficaba personas. Y él mismo le contó su experiencia a la autora en entrevistas que tuvo con él, todavía estando en la cárcel. Ella tuvo entrevistas con él. Ella escribió este libro precisamente en atención a lo que este hombre le fue contando. Este libro se publica por primera vez en 2000, bueno, en español en 2003 y en esta edición de esta editorial en 2006. Ajá. Yo no sé si se consiga todavía en librerías, pero este yo lo compré pues hace ya muchísimos años y la verdad que es un testimonio muy bonito, testimonio de la vida real de alguien que afirma haber sido visitado por un mensajero, un malaj, en hebreo se dice ángel, Ángel. mensajero esa palabra, y cambió radicalmente su vida. Así, en un tris cambió su vida completamente, y ahí está. ¿Qué hizo de su vida? Secundar la acción del Espíritu Santo en él. ¿Mm? Cuando él menos se lo esperaba, Dios lo visitó, aunque sea por medio de un personaje extraño, y aquel hombre interpreta: Dios quiere esto de mí, y yo le entro, yo le creo. Ajá. Y así comienza el resto de la vida de este hombre que se llamó Albert Michael Wensburg. Aquí viene el nombre completo, ¿verdad? Dice aquí: pocos años atrás, en una prisión de Inglaterra, Albert Michael Wensburg, un recluso muy violento, se convirtió repentinamente en un hombre de extrema bondad. ¿Qué sucedió? Interrogado, contó que un ángel era el artífice de tal transformación y cuando los psiquiatras y especialistas lo estudiaron, no pudieron hallar en él ningún desequilibrio en su mente. El caso suscitó la curiosidad de muchos periodistas, pero fue la joven escritora española María Vallejo Nájera quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Wensburg y trabajar con él en la confección de este extraordinario relato basado en su vida y en la experiencia que cambió radicalmente su conducta. Así que
En lugar de estar Padre, viendo series de de qué Netflix, editorial es, padre? esta es una editorial, se llama Z. Ahí se ve. ¿Se alcanza a ver apenas aquí abajo? Z. Editorial Z. Ahí está. Z. Perdón. Ahí se ve. Ajá. Z. Bien. Y entonces ahí está. Vemos cómo lo importante es, como les decía, dejen a Dios ser Dios. Que Él venga y se manifieste en su vida de la forma que Él quiera. Puede manifestarse de manera extraordinaria, como sucedió aquí con Albert Michael Wensburg, o puede manifestarse en formas muy, muy sencillas, como puede ser, como se ve aquí en la imagen, la sonrisa de los niños, un abrazo de un ser querido, en no sé, un encuentro con una persona que de hace tiempo no la veías, el encuentro con un enfermo puede ser también una ocasión en que Dios se apoya para transformar tu vida. No sé, pueden ser muchas cosas. Una lectura Padre. invitada de la escritura, una participación en un retiro, una vivencia profunda de cuando uno comulga en misa. Deja a Dios ser Dios, deja que Él se te manifieste como Él quiera, tú mantente abierto. Ajá. Y una vez que sientas esa presencia de Dios, secunda su gracia, colabora con su gracia, porque cuando Dios lo percibes es porque Él quiere que lo sigas. Ajá. Como hizo Mateo, le dice Jesús, sígueme, y aquel dijo, vámonos, de aquí soy. Ajá. Y dejó todo lo que a Mateo le orientaba, que era su propia ambición por el dinero, lo dejó todo por seguir a Cristo sin preguntar nada. Ujú. Con esa radicalidad y esa disposición, San Mateo se nos presenta aquí como un ejemplo, y de ahí viene, de esta vocación que se describe en unas cuantas líneas, de ahí viene esta enseñanza tan profunda que nos deja el Evangelio. Padre, Sí. parece ser que una vez nos dijo usted que había un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios. Ujú. Sí, Sí, ¿cuál es de, será su se autor? llama Carlos G. Vallés. Ujú. Dejar a Dios ser Ser Dios. Dios, El autor Carlos. es Carlos G. de Gato. Yo creo que Ajá. debe ser Gustavo o algo así. Y se Ujú. apellida Valles, Vallés con Valles acento en la E. en la E. Sí, Vallés, Como Valles, pero Valles, ¿no? sí, Vallés, pero con acento en la E. sí. Ajá. Carlos Parece G. que Vallés. el año pasado nos dijo usted de ese Sí, libro. ese Hay que libro es buscar. como de los años, empezando los 90, me parece. Pero sí, yo lo busco y si lo consigo, se los comparto, ¿verdad? Ah, está bien, Sí, padre. Aunque sea en PDF, Sí. pero porque sí, yo creo que ya no lo editan, no sé. Ah, Muy el bien. mensaje de Jesús que luego hemos visto también dice, bueno, dentro de la petición dice, déjame ser Dios, no me incites no me angusties con tus palabras, ¿no? Con lo que quieras que la oración se haga a tu disposición, sino que déjame ser Dios. Bueno, en esa parte de la oración dice eso, Así ah, es, que tengamos toda la confianza y que todo lo pongamos en sus manos, porque Él va a resolver las cosas, todas las cosas, como Él cree que es conveniente para cada uno de nosotros. así Está muy es. bonito el mensaje de Jesús también, Padre. Pero sí Muy vamos a bien. buscar, a ver si lo encontramos ese libro y si nos hace favor, Padre, Sí, ¿verdad? claro. Si usted lo consigue. Muy bien, bien. Perfecto, pues fíjense, aquí le pongo, así como Mateo fue llamado por Jesús para dejar una vida centrada en su ambición y abrazar una vida de servicio a los demás, así también date cuenta cómo tu vida es más bella cuando te dispones a servir a otros, cuando te conviertes en un factor de cambio positivo para alguien más. Preguntémonos, ¿qué acciones concretas puedes realizar para bendecir a otras personas en esta semana? Escribe 3 modos de motivar a otras personas que conozcas para que se abran a experimentar a Dios. Punto 3, tú misma, ábrete al Espíritu Santo y pídele que siembre en tu corazón algunas ideas para que bendigas a la gente con tu actuar y tu compañía.
Cuarto punto, decide caminar por las sendas que el Espíritu Santo ponga frente a ti. Y aquí entonces dejamos los minutos de silencio, ¿verdad? Son 5:46, vamos a darnos incluso aquí más minutitos, vamos a tomar unos 9 minutos. Y así al 5 para las 6 ya pasamos a nuestro canto. Entonces vamos a dejar aquí unos minutos para que traten ustedes de responder, aunque sea una o dos de las preguntas, o uno de los 4 puntos, pero más o menos así bien trabajados, ¿no?